Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 28 de enero. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, muy brillante en nuestro pueblo de Isabela. Damos gracias al Señor por estas redes sociales que se convierten para nosotros en un altar, en una oportunidad de llevar la palabra del Señor a los contactos que tenemos desde esta plataforma, esta red social. En esta mañana quisiéramos saludar a nuestras hermanas que siempre se contactan con nosotros, nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora allá en la Florida. También saludamos por ahí a mi hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga cada vida que siempre se contacta con nosotros. Mi hermana Carmen Rita, buenos días para cada vida que está en contacto con nosotros en esta mañana. Es para nosotros un privilegio poder compartir una palabra desde este formato, de esta red social, porque sabemos que es necesario como cuerpo de Cristo permanecer amarrados a esa palabra que tanto produce fe en nosotros y nos da las fuerzas para seguir hacia adelante. En esta mañana yo te invito que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres verdadero. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido darnos la vida. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido permitirnos despertar a un nuevo día, Padre. Gracias por mi hermana Carmen Rita. Oh, Padre, gracias por mi hermano Joel Salas, por mi hermana Arlene Bravo, por mi hermana Xiomara Méndez. Oh, Padre amado, por cada vida, Señor, que siempre se contacta con nosotros. Oh, Espíritu Santo, te damos la gloria a ti. Oh, Padre, porque queremos reconocer que fuera de ti no hay quien salve. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana te pedimos que esta palabra que tú has traído a nuestro corazón traiga bendición al cuerpo de Cristo, y que fuera de otra cosa, Padre amado, tú traigas fuerzas nuevas al que no tiene ninguna. Padre, opera un milagro a favor de cada hermano, de cada hermana que está esperando, Señor, que tú toques su vida. Padre, mira a mi hermana Zoraida Varela, mi hermana Carmen Rita. Oh, Padre amado, mis hermanos que siempre se contactan, yo te pido, Padre, que tu palabra les alcance, que tú le des, Padre, le suplas toda necesidad. Padre, bendice a mi hermana Xiomara Méndez. Oh, Padre, yo te presento todas sus peticiones delante de ti están. Padre, enviamos, Señor, tu palabra, que no torna atrás vacía y que hace lo que siempre hace, Señor, y es poder de Dios. Y en esta hora, Padre, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga cada vida que tiene contacto con nosotros. Y en esta mañana, como todos los días, la palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 79. Dice la palabra del Señor. Lo vamos a leer en la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea. Dice la Escritura: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Repetimos: para alumbrar a los que viven en tinieblas en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Gloria al Señor. También leemos en Efesios 4, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza del corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que estaríamos hablando de algo que todos tenemos y se llama conciencia.
Fíjate que es para nosotros interesante reconocer que en ese verso 79 del capítulo 1 de Lucas dice para alumbrar a los que viven en tinieblas. Nosotros sabemos que una cosa es tener remordimientos y una cosa es tener conciencia. Fíjate que nosotros sabemos que las personas, todo ser humano, tiene una conciencia que de alguna manera le acusa. Esa conciencia es una voz interior que te habla y te hace sentir de manera alegre, correcto, te hace sentir aprobado cuando te sientes complacido con algo, pero esa misma voz se puede convertir en algo que te confunde, en algo que te puede dar tal vez confusión por causa de que la palabra del Señor nos dice que solamente en Cristo nosotros somos renovados. Fíjate que nuestra persona, a pesar de haber sido criados en un hogar de amor, tal vez en un hogar de paz, en un hogar de buenos modales, de buenas costumbres, nosotros sabemos que eso no es suficiente, porque ese es el aspecto de la cultura, el aspecto social que a nosotros nos influye como seres humanos. Pero nosotros sabemos, como dice la palabra, que el ser humano está destituido de la gloria de Dios, y la palabra nos hace saber a nosotros claramente que nosotros estar fuera del Señor. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Hemos leído la palabra en Lucas capítulo 1, verso 79, debo decir, en la versión contemporánea, dice Reina Valera: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Fíjate que estamos hablando de algo que se llama conciencia, de algo que todo ser humano, todo ser viviente tiene. Fíjate que una cosa es la buena conciencia que nos lleva a nosotros a un cambio de actitud, y otra cosa es el remordimiento que en ocasiones puede llegarnos a todos por el lamentarnos, el no haber hecho algo que debimos haber hecho. Pero fíjate que el asunto es que todas las personas tienen esa parte que se llama conciencia, pero dice la Escritura que esa parte que se llama conciencia no es suficiente. Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago. Estamos leyendo la palabra en Lucas 1, verso 79, y dice la palabra: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Fíjate, les decía que esa conciencia es realidad que todo ser humano, todo ser viviente la tiene. Y es ese lugar específicamente donde se escucha esa voz de aprobación, o donde en ocasiones sentimos la culpa de no haber realizado lo que debimos haber hecho. Pero fíjate, lo que sí está claro es que aunque todos tenemos conciencia, lo que sabemos es que en el diseño que se echó a perder por causa del pecado, esa conciencia no es suficiente. Esa conciencia no sirve. Esa conciencia en ocasiones puede ser manipulada y puede convertirse en una voz que nos engaña, y probablemente no nos damos cuenta porque nuestro diseño original en el espíritu es de la única manera que esa conciencia de nosotros se convierte en una alerta. Cuando te unes en el nuevo nacimiento en Cristo, esa voz del Espíritu Santo llega a tu mente y comienza a hablarte de la manera correcta, a renovar tu pensamiento en la palabra. Fíjate que mientras leíamos la palabra, en los versos esos del capítulo 1, verso 79, en la versión contemporánea, vemos que para alumbrar a los que viven en tinieblas, es decir, que nuestro diseño en términos humanos, nosotros, por mejor que hayamos sido criados, por los títulos universitarios que tengamos, nada de eso es suficiente para que nosotros podamos tener una conciencia completamente direccionada a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos que el pecado echó a perder al ser humano, porque la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate que ya no se trata de cuánto hagamos para el Señor, se trata de cuánto de Cristo hay en nosotros. Cuando hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, nuestra conciencia comienza a funcionar de una forma
correcta, porque el Espíritu Santo comienza a hablarte la palabra. El Espíritu Santo empieza a recordarte la palabra que has leído. Por eso nosotros siempre predicamos que es necesario que entremos a la palabra diariamente. Diariamente nosotros alimentarnos es urgente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu necesita recibir esa palabra. Y dice la Escritura que para alumbrar a los que viven en tinieblas en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Es decir, que nuestro diseño, aunque Dios lo hizo bien, Dios te bendiga, Itza, buenos días. Estamos leyendo la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 79, y estamos hablando en una versión moderna donde nos lee así: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Era el propósito de Jesús haber sido enviado a la humanidad. El propósito era alumbrar a los que andaban en tinieblas. Y nosotros podemos decir por experiencia propia que a pesar de que tuvimos tal vez una crianza de buenos modales, de buenos valores, tal vez tuvimos unos padres que se esforzaron por nosotros, pero eso no era suficiente, porque sabemos que todo ser humano tiene situaciones que nos van a llevar a pecar, porque nuestra naturaleza pecaminosa no puede hacer las cosas de una manera correcta. Somos gente imperfectas, pero es necesario que nosotros nazcamos de nuevo del agua y del Espíritu. Solamente cuando nacemos de nuevo, en nuestra conciencia surge una voz que es la que tú tienes que tener, y es la voz del Espíritu Santo. No es la voz que te acusa, no es la voz que te lleva a sentirte mal y destruida, es la voz que te habla y te hace entender que el tiempo de buscar a Dios es ahora, que Él te ha entregado una vida hermosa para que tú la vivas para Él, y es necesario que nosotros aprendamos que nosotros fuera del nuevo nacimiento en Cristo nada podemos hacer. Y dice la palabra también en Efesios capítulo 4, versos 18 y 19, dice en la Nueva Versión Contemporánea: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Eso está muy claro. Las personas que viven en tinieblas por el desconocimiento de la palabra, por la ausencia de no tener un encuentro con el Señor, por la ausencia de no tener esa voz en su corazón, en su alma, que le pueda. Dios te bendiga, Aida Valentín, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en el Evangelio de Lucas 1:79 y en las cartas de Pablo, Efesios 4, 18 y 19. Fíjate que estamos diciendo que toda persona posee una cosa que se llama conciencia. Fíjate que les estaba diciendo que en el diseño original que Dios hizo del ser humano, todos tenemos conciencia, pero dice la palabra que esa conciencia se puede entenebrecer. Esa conciencia puede ser manipulada por causa de que no tengamos el nuevo nacimiento en Cristo. Es decir, que tal vez tener títulos universitarios, es decir, que tal vez tener un buen acomodo económicamente no es suficiente para darte la paz, para darte la libertad que solamente lo hace el Señor. Fíjate que hemos visto, Dios te bendiga mami, Dios te bendiga Mary, mi tía, Dios bendiga, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 79. Dice, hablando de Jesús, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Fíjate que todo ser humano, por bueno que sea, por mejor criado que haya sido, por los títulos universitarios que haya logrado conquistar,
militar o por la posición en su trabajo, eso no es suficiente para poder silenciar esa voz que en ocasiones te acusa y te hace sentir culpable, porque nosotros sabemos que eso viene por causa del desconocimiento. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 18 y 19 de la carta a los Efesios, dice: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros sabemos que el ser humano vive cometiendo errores, porque fuera de Cristo nosotros somos seres humanos, somos imperfectos y tal vez tenemos unos límites y nos cansamos con facilidad. Pero yo quiero decirte que cuando tú tienes el nuevo nacimiento en Cristo, cuando verdaderamente tú has nacido del agua y del Espíritu, comienzas a escuchar una voz en tu interior, una voz que comienza a decirte, a recordarte la palabra, una voz que comienza a iluminarte para que puedas entender que la vida que tú estás viviendo es una vida prestada, y que en este tiempo tu misión en la tierra es para que tú hagas la voluntad del Padre. Y la palabra dice, hablando de Jesús en el Evangelio 1 de Lucas, de capítulo 1, verso 79, debo decir, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Sabemos que hay una senda que todo ser humano recorre mientras está en una vida natural, y es que en ocasiones no nos toca la paz. Muchas veces es más fácil estar en guerra que estar en paz, porque el ser humano vive continuamente chocando unos con los otros, y es parte de una vida en esta tierra. Pero cuando tú has nacido del agua y del Espíritu, cuando comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando comienzas a recordar la palabra, empiezas a entender que cuando estábamos en una vida de desobediencia, estábamos en tinieblas. Y dice la Escritura, pero esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. Es decir, que para nosotros no andar en tinieblas, necesitamos ser iluminados por este mensaje de la palabra. Necesitamos entender que si tú tuvieras el poder que hay en conocer la palabra, tú abrirías más tu corazón a entenderla, y podrías darte cuenta que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y como decía el salmista, y dice que esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza del corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjate que el enemigo de las almas se aprovecha de esas áreas vacías, de ese desconocimiento de la palabra, y comienza a llenar los espacios vacíos con filosofías huecas, con argumentos que no tienen valor, porque fuera de la palabra de Dios nuestros argumentos caen por tierra, porque no son suficientes. Nosotros sabemos que por más saludables que parezcamos, que por más correctos y hermosos que tal vez podamos lucir, nosotros sabemos por la palabra que el diseño original se echó a perder por causa del pecado, y que de la única manera que nosotros somos recuperados es cuando venimos al nuevo nacimiento en Cristo, es cuando comenzamos a tener un contacto directo con su palabra, y el Espíritu Santo comienza a ser esa voz que te susurra al oído lo que tú tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Renovar tu mente en la palabra. ¿Qué tienes que hacer? Pedirle a Dios que te ilumine, que no te deje en tinieblas, que si hay áreas que están oscuras, que si hay áreas que todavía no han sido entregadas al Espíritu Santo, en esta mañana es un buen día para nacer de nuevo. Es un buen día para permitir que Jesús haga su morada en nosotros. Fíjate que en ese capítulo 1 y verso 79 dice: para alumbrar a los que viven en tinieblas. ¿Qué hace Jesús en nuestra vida?
estábamos en tinieblas, por más iluminados que tuviéramos la casa de bombillas, por más conocimiento que hubiésemos tenido, nosotros sabemos que fuera de Cristo no hay luz, que fuera de Cristo lo que hay es oscuridad. Claro que sí, Xiomara, había que ser del agua y del Espíritu. Fíjate que Nicodemo era un hombre fariseo, un hombre que conocía la palabra, un hombre conocedor de la ley. Sin embargo, dice la Escritura que por no echarse en contra, tal vez aquellos que eran del Sanedrín, él fue a Jesús de noche y él le quiso preguntar a Jesús cómo es eso de nacer de nuevo, porque él no entendía el mensaje que le estaba dando el Señor, y el Señor le tuvo que explicar: no, es imposible que tú puedas entrar al vientre de tu madre y nacer. Estamos hablando de los que nacen del agua y del Espíritu, pero fíjate que nacer del agua y del Espíritu te va a entregar una conciencia nueva, te va a hacer entender que el pecado te aparta de Dios, que el pecado apaga las áreas de tu vida para que no te des cuenta. Hasta que no te veas perdiéndolo todo, no te vas a dar cuenta, porque el enemigo lo que vino fue a robar, matar y destruir. Él quiere verte en oscuridad, él quiere verte tirado. Sin embargo, Cristo vino a darte vida y a darla en abundancia. Y dice la palabra en Efesios capítulo 4, versos 18 y 19, dice que esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Ignorancia de qué? Tal vez tengan títulos universitarios, tal vez tengan una posición importante dentro de la compañía de trabajo, pero dice la palabra que por la dureza de su corazón, dice que ellos viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Es decir, que Dios te bendiga, mi hermano, mi primo, Pastor Tomás Rivera, y mi prima también. Dios bendiga cada vida que siempre se conecta con nosotros. Sabemos por la palabra que es necesario que nosotros tengamos la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la vida que te ilumina y que te guía a toda verdad y a toda justicia. Fíjate que aunque tengamos tal vez la posición importante en el trabajo, tal vez los títulos universitarios, eso no es suficiente para iluminar tu conciencia, para que tú dejes de practicar lo que el diseño original se echó a perder por causa del pecado. Sin embargo, es en Cristo eres recuperado. En Cristo tu mente comienza a ser otra, comienza a ser la mente de Cristo. Ya no sientes que tienes los mismos anhelos de pecar que antes, porque sabes que el Dios que te hizo libre para que tú pudieras conectarte con otras personas. Fíjate que no solamente la salvación es para conectarnos con Dios directamente al cielo, sino que la salvación nos conecta, arregla nuestras relaciones. En ocasiones arregla nuestras relaciones con la gente que tenemos a nuestro alrededor. Digo en ocasiones no porque el Señor no lo haga, el Señor lo hace, pero sabemos que en medio de las situaciones que se viven de un tiempo postrero, habrán situaciones de encontronazos y de cosas para que tú tal vez te desanimes y te vayas, te alejes de la congregación, y es necesario que tú entiendas que es importante nosotros nacer del agua y del Espíritu. Todos tenemos conciencia, todos tenemos una conciencia, y la conciencia es esa voz que te habla en tu silencio, esa voz que te habla en tu interior. Pero ¿qué pasa con una persona que no ha nacido del agua y del Espíritu? Que su conciencia tal vez le recuerde las cosas que ha hecho de manera negativa, pero puede llevarla a una cárcel del alma. Una cárcel por la culpa de no haber hecho lo que debió haber hecho en el momento adecuado, porque el enemigo lo que vino es a robar, matar y destruir. Pero cuando nuestra conciencia está alineada a la palabra, cuando nuestra conciencia, como dice el evangelista Lucas en el verso 79 del capítulo 1, dice la palabra: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Es decir, que una conciencia
conciencia que no ha sido renovada por la palabra de Dios, vive aún en tinieblas. Y es necesario que tú entiendas, como dice el apóstol Pablo en el Evangelio, en la carta, debo decir, de Efesios capítulo 4, versos 18 y 19, dice: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón, siendo ajenos de la vida que proviene de Dios. Después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Nosotros sabemos que el pecado te lleva a hacer cosas que jamás pensaste haber hecho, porque el enemigo lo que busca es silenciar esa voz. Es que cuando tú no renuevas tu mente en la palabra, tú eres preso de una cárcel donde tu alma te puede apresar, aún llevándote a una depresión muy fuerte. Y es necesario que tú entiendas que tú eres libre cuando tú tomas la palabra de Dios, porque dice: para alumbrar a los que a los que viven en tinieblas, dice la Escritura, y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Fíjate que el Señor, cuando llega a nuestra vida, hablando de Jesús, dice: para dar a luz los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. El propósito de Jesús es enderezar esa vida torcida que llevábamos. Es que el propósito de Jesús en nuestra vida es conectarnos otra vez con el cielo, es conectarnos con nuestros semejantes, porque de eso se trata. Mientras estemos en esta tierra, se hace urgente tener esa conexión, y no lo podrás lograr simplemente con la psicología de querer sentirte que primero eres tú, segundo tú y tercero tú. Eso te dice la psicología, pero la palabra del Señor te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, que es necesario que tú aprendas a tener una relación correcta con el Señor y contigo. Y una vez tú tienes esa relación enderezada con el Señor, tú vas a fluir hacia los demás, porque de eso se trata. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos hablando la palabra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 79. En la versión contemporánea nos dice: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte. Dice: para encaminarnos por la senda de la paz. Fue el propósito de venir Jesús a la tierra. Pero la palabra dice en el Efesios capítulo 4, versos 18 y 19, dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versos 18 y 19, dice: esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. Es que la verdadera vida comienza en Cristo Jesús, después de que perdieron toda sensibilidad. Amén, claro que sí. Toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que si hoy podemos ver personas que están completamente en oscuridad, personas que practican todo tipo de vida en libertinaje, porque tal vez no entienden, dice el mismo apóstol Pablo, que esto ocurre porque en ellos no hay entendimiento de la palabra, y es que solo la palabra de Dios, Cristo, en ese verso 79, decía Lucas, el doctor Lucas: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Nuestra vida fuera de Cristo no anda en luz. Nuestra vida, por más que parezca esté llena de éxitos y de muchas cosas, no estamos en luz y no estamos en Él. Por eso no te predicamos religión, por eso te predicamos la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo. Y te decía que Nicodemo era aquel general, aquel
fariseo, aquel hombre que fue a Jesús de noche para poder preguntarle que cómo se hacía eso de nacer de nuevo. Y es que nosotros sabemos que la conciencia es esa voz que te habla a tu interior, es esa voz que te dirige, es esa voz que te aprueba o te desaprueba. Pero en ocasiones las personas que no le sirven al Señor también tienen una conciencia, pero su conciencia está entenebrecida, y de eso te hablamos en esta mañana, que el único que puede iluminar tu conciencia es el Espíritu Santo, que el único que puede darle sentido a tu vida es el Señor. Y dice la palabra y el apóstol Pablo en ese capítulo 4 de Efesios, versos 18 y 19, que esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. ¿Cuál es la vida que proviene de Dios? Esa vida de paz, esa vida de orden, esa vida donde Dios quiere darte en su mensaje a través de la palabra. Y es necesario que tú entiendas, porque dice la Escritura: después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso es lo que busca el pecado, eso es lo que busca el enemigo, que tú vivas practicando esas impurezas que te desconectan totalmente de Dios. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que solo la vida del Espíritu es la vida que te hace, le da sentido a tu vida. No es que se acaba tu vida porque estás en la tierra viviendo como si estuvieras en el cielo, porque en esta tierra se cometen errores, en esta tierra en ocasiones fallamos, pero cuando hemos entregado el timón de nuestra vida al Señor, Él nos ayuda a entender, Él se convierte en esa voz que nos dirige. Y por eso en esta mañana nosotros queremos hablarte del nuevo nacimiento en Cristo, y es necesario que tú sepas que solo en Él nosotros hallamos paz y libertad. Fíjate que en este día para nosotros es importante reconocer que de Dios es el poder, y en esta mañana es nuestro anhelo que tú recibas esta palabra en tu espíritu, que tú compartas esta palabra desde tu plataforma con tus contactos, para que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque nos decía el apóstol Pablo que estas personas viven presas de todos esos deseos porque no tienen conocimiento. Pero ¿cómo van a entender si no hay quien les predique? Decía, ¿verdad?, en aquel pasaje Pedro. Pero es necesario que alguien vaya a predicarles, y es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana, recordándote la palabra, recordándote que el propósito de Jesús de estar era darnos luz en medio de nuestras tinieblas. Probablemente hay áreas en tu vida que se encuentran oscuras. Probablemente no le has entregado toda tu vida al Señor. Y en este día es nuestro anhelo que tú lo hagas, que tú entres y participes de la nueva vida en Cristo, para que esa conciencia en Cristo Jesús comience a funcionar conectada al Espíritu Santo. Comienza Dios a hablarte a la mente y al corazón. Por eso en Cristo nuestra mente es otra. Por eso en Cristo, aunque tal vez no tengamos el dinero suficiente, nosotros sabemos que el Señor siempre suple toda necesidad, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es quien nos dirige. Y que Dios te bendiga, Mayra, buenos días. Por esa razón en esta mañana es para nosotros importante que tú entiendas que de Dios es el poder, y en este día es para nosotros nuestro anhelo que tú recibas esta palabra en tu corazón. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez. En el día de hoy estaremos celebrando la escuela bíblica, ¿verdad?, del estudio de la palabra del Señor, porque es necesario que nos metamos en la palabra, porque es la palabra lo único que nos ayuda a nosotros a escuchar esa voz en nuestro interior, es lo que te produce la fe. Así que en este día oramos por cada vida, oramos por la salud de nuestro hermano hijo de nuestra hermana Xiomara. Oramos por cada vida que siempre se conecta en esta mañana. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy las gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esta enseñanza, gracias por dejarnos saber, Señor, que esa voz, Padre, que hoy nos ilumina, que hoy nos dirige, que hoy nos habla, es la voz del Espíritu Santo, porque en eso, Señor, tú has venido a morar en nosotros.
Padre, en esta mañana yo te pido que tú alcances cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Oh Padre, mira donde quiera, Señor, que haya necesidad de que tú ilumines esa área, oh Dios, de nuestra vida. Ilumínala, Señor. Oh Padre, el conocimiento de la palabra nos hace tener, Padre, lo contrario a una vida entenebrecida, es una vida llena de luz. Oh Padre, lo contrario a una vida que está torcida, es una vida que está en Cristo. Padre, en esta hora reprendemos lo que no es tuyo y proclamamos salud, vida, paz, libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Buen día, buen provecho y adelante en el Señor. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga grandemente. Buen día, buen provecho.